En este capítulo hay 4 encargos o admoniciones a las que cada creyente debe prestar atención. Predicar la palabra, versículo 1 al 4. Pablo cerró el capítulo anterior exhortando a Timoteo a continuar en la palabra en su vida personal. Ahora le exhorta a llevar esa palabra a otros. Primero debemos recibir antes que podamos transmitir. Tan importante era la predicación de la palabra para Pablo y para el ministerio de la iglesia que el apóstol le encarga, le da una orden militar a Timoteo que persista en predicar la palabra, y Pablo llama a Cristo como testigo del encargo que le da a Timoteo, recordándole que Cristo un día vendrá y someterá a prueba a su ministerio. Predicar la palabra, versículo 2, implica conocer la palabra, trazarla correctamente y hacerla comprensible y aplicable a las vidas de las personas. Nuestra primera obligación es impartir conocimiento y luego nuestro propósito debe ser guiar a la obediencia a los que hemos ganado para Cristo y hemos hecho discípulos. Predicar no es proclamar una teoría, ni debatir en una duda. Predicar es proclamar la palabra, la verdad, conforme ha sido revelada en la Biblia. Instar significa estar listo, expresar con urgencia, y esta debe ser la actitud del ministro, sea o no el servicio conveniente. Compárese el versículo 2 con capítulo 3, versículos 16 y 17 y verá que los deberes de la predicación caen en paralelo con los propósitos por los cuales se ha dado la palabra. El ministerio de la reprende, ni redarguye, ni exhorta con sus propias palabras, sino con la palabra inspirada de Dios. Porque debemos los cristianos proclamar la palabra de Dios, porque vendrán tiempos cuando la gente no querrá oír la palabra de Dios. Muchos que asisten a las iglesias no quieren doctrina sana. En lugar de eso, quieren espectáculos de entretenimiento religioso de parte de cristianos que les acaricien los oídos. En las iglesias tenemos hoy una fascinación por las telenovelas. Demasiado a menudo se ignora a las personas que simplemente abren la Biblia y enseñan, mientras que el actor religioso se convierte en una celebridad. En el versículo 4 indica que los oídos con comezón pronto se vuelven oídos sordos, conforme la gente se aleja de la verdad y cree en falsas enseñanzas inventadas por hombre y siguen sus costumbres carnales. Cumple tu ministerio, versículo 5 al 8. Pablo estaba a punto de terminar su carrera, pero a la vida y ministerio de Timoteo le quedaba mucho por delante. Cumple significa dar cumplimiento, lograr el propósito. Dios tiene un ministerio y un propósito especial para cada uno de sus hijos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Nuestra tarea es hallar su voluntad y hacerla toda la vida. Esto involucra ser sobrio, soportar y hacer la obra y ser perseverantes. El argumento de Pablo es claro. Está a punto de dejar la escena y alguien debe ocupar su lugar. Los jóvenes necesitan que se les recuerde que son el futuro de la iglesia. Pablo declara
Yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo ha llegado para soltar el ancla y arriar las velas, para desarmar la tienda y avanzar. Una traducción literal. Pablo no lamenta enfrentar la eternidad. Había sido un buen soldado, un fiel corredor, un fiel mayordomo del tesoro del Evangelio. Miraba hacia el momento en que recibiría su recompensa del Señor, que fue lo que sostuvo a Pablo avanzando durante más de 30 años de esfuerzo y sufrimiento. Esperaba con anhelo la venida de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. La tragedia más grande de la vida, aparte de perder el alma en el infierno, será llegar al borde de la eternidad y descubrir que hemos fallado en hacer la voluntad de Dios y desperdiciado nuestras vidas. Ven pronto a Roma, capítulo 4, versículo 9 al 18. Porque debía Timoteo apresurarse, Demas había abandonado a Pablo. Crescente y Tito estaban lejos ministrando. Tíquico había sido enviado a Éfeso, y solamente Lucas estaba con él, mientras Pablo esperaba con paciencia que el Señor le llamara al hogar. Anhelaba fervientemente el compañerismo cristiano de su hijo en la fe, Timoteo. En el versículo 21, Pablo le insta a que venga antes del invierno, porque la temporada de navegación pronto se acabaría, y era muy probable que lo encontrara muerto si se demoraba mucho. Encontramos a Lucas por primera vez en Hechos capítulo 16, versículo 10. Fue en tal punto que se unió al grupo de Pablo. Era un gentil y fue el autor del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. En Colosenses capítulo 4, versículo 14 y Filipenses capítulo 1, versículo 24 se menciona a Lucas y a Demas. Y en contraste es claro, Demas fue infiel en tanto que Lucas fue fiel a Cristo y a Pablo.